Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con este fabuloso juego Tiny Toon para Sega. Y en este sector, continuamos avanzando. Ahora llegamos a una especie de fábrica. Gracias por haber salido ya de la nieve, que en el capítulo anterior la verdad que se nos complicó mucho. Acá vienen nuevos enemigos. Cuidado que ahí está el clásico, ¿no? El enemigo clásico al que más miedo le tenemos, que son estas púas, ¿no? Estos especie de pinches. Cuidado con el avión. Estos aviones también tiran unos tipo cohetes que te deben hacer bastante daño. Hasta ahora estamos tratamos de que no nos estén causando tanto daño. Hasta ahora estamos a tope. Cuidado que ahí se va descontrolando nuestro conejo. Está como muy enérgico a veces. Ahí se pega una electrocutada pero épica. Y ahí quería investigar más o menos el área, pero nos volvimos a caer. No había nada extraordinario y ahora hay que tener cuidados acá con las espinas. Rebotamos y quedamos ahí al borde. Lástima que calza 45 más o menos nuestro conejo y me quedo corto, me parece que unos 50 fácil, tipo jugador de básquet. Así que bueno, ahí volvemos a las plataformas. Tenemos un corazón menos. Vamos a avanzar acá por este sector izquierdo. Ahí tenemos un corazón. Ahora volvemos a tener todos los corazones nuevamente. Ahora viene en este sector tiene como esos aparatos eléctricos, que la verdad que se vuelve un poquito jodido de pasar. Acá están estos robots que tiran, es como que alargan el brazo. Opa, uy, ahí estaban esas espinas que zafamos. Por suerte vi las zanahorias ahí. Uy, acá se pegó con el rastrillo en la nariz el Buster. Pero esto es impredecible. Ahí de pedo no vamos a usar. No, más o menos me imaginaba que podía haber algo raro ahí arriba. Y ahí lo quise esquivar, pero como les digo, tiene los pies muy grandes, ¿no? Buster. Y ahí es como que igual, aunque yo no lo quise pisar a esos trampolines, lo pisó igual y se clavó las espinas y nos volvió otra vez al principio. Cuidado acá, que van. No. Uy, ahí. Bueno, es mejor que te pegue ese avión una vez, que te pegue la espina y te vuelva nuevamente al principio, ¿no? Le vamos a esperar que ese robot se tiró ahí al abismo. Ahí seguimos avanzando. Cuidado con estos aviones que son bastante molestos. Estas son una especie de robot que tiene como, guacho, que copó. Tiene esas tipo antenas, tipo televisor, ¿no? Como los de antes, me hizo acordar. Y ahí nos volvemos a caer, pero hasta el principio, y se peina ahí con la espina en la cabeza. Y no sé qué función cumple mucho ese robot que está ahí, que aparece al principio, como que podemos levitar pisándole la cabeza. Pero bueno, mucho no nos sirve porque con los saltos que hace Buster en ese sentido no llega a la plataforma. Acá ya le agarramos el timing. Cuidado con este avión. Acá vamos a ir, hay que ir tranquilos, porque cada vez que uno se va apresurando, ya les digo, la cantidad de corazones se nos van disminuyendo mucho, nos van sacando muchos corazones, nos van haciendo mucho daño. Cuidado con ese robot que hoy nos electrocutó en muchas oportunidades.
Ahí agarramos el corazón, pero seguimos con 2 corazones menos, ahí nos vuelven a pegar. Cuidado con este que nos electrocuta de forma épica. Y ahí arriba es casi impredecible de poder esquivar ese. Y acá llegamos a este sector donde está el trampolín. Cuidado con las espinas de ahí arriba. Y ahora nuevamente en este mecanismo se pega en la frente. Suerte que no nos saca corazones. Acá ya sabemos que están esas espinas, hay que ir bien en el borde. Y acá hay espinas, así que vamos a saltarlo. Ahí estamos visualizando unas plataformas en esta pendiente, así que vamos a ver. Ay, ahí nos pasamos mucho, no pudimos investigar bien qué es lo que había, pero bueno, no importa, me parece que nos llega. Ya cuando nos pasamos no le da el salto a Buster. A ver, acá sí. Y ahí recuperamos un corazón. Pero eso traspasa las paredes, esos robots con el brazo ese largo que tiene. Medio tramposo, no me había dado cuenta. A ver si llegamos acá a esta plataforma, está muy alta, no le da el salto tampoco a Buster. Allá hay un corazón, pero creo que no vamos a poder llegar. Vamos a ver si lo visualizamos. No nos llega. Bueno, acá abajo hay bastantes trampas y nos queda un solo corazón. Vamos a ver si podemos zafar. Hay muchas trampas acá en este sector. Uy, están las espinas, cómo zafamos, pero acá el robot este nos da un manotazo y nos vuelve a sacar la vida. Vamos a desquitarnos de acá con los aviones. Y estos robots parecen indefensos, pero la verdad que ya le digo, cuando hay muchas trampas, hay muchos enemigos, la verdad que toda clase de estos impedimentos que se nos van presentando se van potenciando. Ahora vamos a ir más tranquilos, porque hay muchas veces que uno empieza a perder, pero por querer hacerlo rápido. Yo creo que a todos nos pasa eso a veces, ¿no? Que como que nos agobiamos un poco, entonces como que queremos hacerlo más rápido, nos confiamos de que aprendimos más o menos el recorrido y morimos de forma sonsa, de formas estúpidas a veces, ¿no? Tontas. Ahí se cae el robot, que ya hasta esta parte está más o menos controlado, no nos hicieron daño. Y ahora en estos aparatos electrónicos es lo que nos está como complicando. Ahí cuando te empiezan a electrocutar, no se lleva muy bien Buster con la electricidad. Y ahí quisiera agarrar el corazón, pero me parece que lo más aconsejable es ir nuevamente desde el principio, aunque sea un poquito más tardío. Ahí se volvió a respamear ese enemigo, así que voy a dejar que me saque otra vez la vida la espina esa, y vamos a probar nuevamente. Vamos a ver ahora. Vamos a tomar nuevamente en modo zen, modo tranquilo. Y acá no hace falta llegar hasta arriba de todo. Tiene el salto bastante bueno Buster. Ahí esta parte es muy complicada, la de las espinas, hay que tener timing. Pero bueno, ahí más o menos no fue la parte que se me dificultó tanto. Guarda que te cae, guacho. Ahí estamos visualizando al robot que se tira de cabeza. Así que ahora podemos pasar. Vamos a ver si ahora en esta oportunidad podemos continuar avanzando. Me está pasando lo mismo que me ocurrió en la pantalla anterior de la nieve, ¿no? Ahí ya se están dando cuenta. Este pibe nos vuelve a electrocutar, pero bueno, aunque sea
nos sacó un corazón, ahí casi nos sacan el segundo. No le llega la electricidad, pero por si acaso me agacho. Acá están los robots. Ahí visualizamos las zanahorias. Cuidado las espinas esas, la verdad que están pero puesta para complicarnos la existencia. Miren ahí cómo se visualizan las espinas. Acá ahí abajo acuérdense que hay más trampas. Y acá arriba cuidado con las patas de Buster. Y acá cuando uno cae muy apresuradamente, acuérdense que no tuvimos la chance hoy de hacer esto. Ahora pudimos agarrar el corazón y ahora tenemos que tratar de bajar lo más tranquilo posible. Más o menos ya hemos visualizado que había acá abajo, que está lleno de enemigos. ¡Ay, no! Y ahí están las espinas y a mí me hace poner muy nervioso las espinas ahí cuando salen. Es como que uno se descontrola porque ve tantos enemigos juntos y como que quiere escapar lo más rápido, y ahí nuevamente las espinas hicieron bien su cometido, que fue volvernos nuevamente a quitar la vida. Ahí zafé de pedo, hay que decir la verdad. Hay veces que ese mecanismo, ¿no?, de rebotar en las paredes, muchas veces como que se complica. Guarda que te cae, guacho. Esta parte ya estamos de hecho unos campeones. La verdad que me está pasando lo mismo que con la pantalla anterior, que la verdad que la estoy practicando en vivo y en directo, ¿no? Porque no he practicado mucho esta pantalla, porque obviamente hay muchas que uno no ha llegado. En otras por ahí tengo partidas guardadas de práctica, pero en este caso no tuve mucha la oportunidad de practicar esta pantalla, y se deben dar cuenta porque las primeras pantallas fueron un poco más sencillas también, pero se pudo practicar un poco más. Acá cuidado las espinas de abajo. Ahora nos falta un solo corazón. Cuidado acá. Los trampolines, esto está prohibido pisarlos. Hay muchas trampas arriba. Vamos a intentar agarrar nuevamente el corazón. Ahora tenemos todos los corazones a tope. Y ahora acá arriba tenemos que focalizarnos, que hay bastante enemigos, pero a lo que más hay que prestarle atención va a ser a las espinas esas, que la verdad que uno se pone nervioso acá, ¿no? ¿Ves? Acá ya el robot este nos saca un corazón, pero tenemos 4 corazones más, así que estamos bien. Acá nos electrocuta. Y acá casi vuelvo a cometer el mismo error de pedo, no me clavó ahí la espina, ¿eh? Acá hay un robot, ahí hay otras espinas que estaban camufladas. Así que vamos a esperar que se metan para adentro y continuamos. Y acá está Dede Dodó o Dodó Dede, no sé, una cosa así, ya estoy dudando. Pero bueno, por suerte nos sacó de este infierno y pudimos superar, la verdad, con un poco de dificultad esta pantalla, pero la verdad que como uno aprende muchísimo, se memoriza mucho la pantalla y la cantidad de enemigos que hay. Vamos a probar esta, a ver qué tal. Y esta pantalla sí la practiqué un poco más que la otra, porque ya les digo, hay veces que tengo un poco más de tiempo, pero vamos a ver qué tal. No sé por qué, hay momentos que uno incluso es como que le quedan más grabados, no sé si será por los colores, por los enemigos. Me acuerdo bastante de ese martillo también, que hay que tener cuidado. Y uno se memoriza más algunas pantallas que la otra, ¿no? Los enemigos también. La verdad que el juego ese está muy bien puesto,
las trampas como las espinas, que la verdad que te dificultan bastante. Acá vamos, bueno, ahí en el piso el avión tiró ese proyectil y como que hace como que se prenda como un fuego, una cosa así. Acá hay un corazón, recuperamos nuevamente todos los corazones. Acá tenemos estas plataformas. Vamos a ver si podemos subir en esta. Ahí vamos avanzando. Ahí nos pincha. Nos pinchó las espinas y caímos acá justo donde está de dedo 2. Así que logramos pasar. Esta fue medio de casualidad que pasé esta pantalla porque me caí justo en ese agujero. Suerte que no había unas espinas porque tendría que haberlo hecho todo el principio. Así que gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chau chau, hasta luego.